Vamos a continuar con el tema de probabilidad. Regla de Laplace. La definición de Laplace dice: la probabilidad de un suceso A es el cociente entre el número de casos favorables al suceso y el número de casos posibles. A la hora de aplicar esta definición hay que tener en cuenta que los sucesos elementales tienen que ser equiprobables, es decir, igualmente probables. Por otra parte, los casos posibles son todos los resultados del experimento aleatorio, es decir, todos los elementos del espacio muestral. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, el espacio muestral estaría formado por los puntos muestrales 1, 2, 3, 4, 5, 6. Consideremos el suceso A, salir número par, formado por los puntos muestrales 2, 4 y 6. Casos favorables 3, casos posibles 6. La probabilidad de A 3 sextos. Suceso B, salir número impar, formado por los puntos muestrales 1, 3 y 5. Probabilidad de B sería igual a casos favorables 3 entre casos posibles 6. Suceso C, salir múltiplo de 3, formado por los puntos muestrales 3 y 6. Probabilidad de C sería casos favorables 2 entre casos posibles 6. A unión B, salir par o impar, formado por los puntos muestrales 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La probabilidad de A unión B es igual a 1 porque tendríamos el suceso seguro. A intersección B, salir impar y par. Es el suceso imposible. La probabilidad de A intersección B es igual a 0. A unión C, salir par o múltiplo de 3, formado por los puntos muestrales 2, 3, 4 y 6. La probabilidad de unión C sería igual a casos favorables 4 entre casos posibles 6. A intersección C, salir par y múltiplo de 3, formado por el punto muestral 6. Probabilidad de A intersección C sería casos favorables 1 entre casos posibles 6. A y B son incompatibles, por lo tanto la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, es decir, 3 sextos más 3 sextos igual a 1. A y C son compatibles y por lo tanto la probabilidad de A unión C es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de C menos la probabilidad de A intersección C, que serían 4 sextos. Probabilidades a priori y a posteriori. A las probabilidades que se pueden determinar de antemano sin realizar ningún tipo de comprobación experimental se las denomina probabilidades a priori. Ahora bien, no siempre es posible establecer a priori la probabilidad de cada suceso elemental del experimento aleatorio. Cuando esto ocurra, no tendremos más remedio que estimar la probabilidad, estudiando el valor límite al que se acercan las frecuencias relativas al realizar un gran número de pruebas en análogas condiciones. Estas probabilidades obtenidas por este procedimiento se denominan probabilidades a posteriori. Probabilidad condicionada. Se llama probabilidad condicionada del suceso B respecto del suceso de A y lo denotaremos por probabilidad de B condicionado a al siguiente cociente. Probabilidad de B condicionado a sería igual a la probabilidad de A intersección B partido por la probabilidad de A si la probabilidad de A es distinto de 0. Análogamente, la probabilidad del suceso A condicionado al suceso B viene dado por la siguiente expresión. Probabilidad de A condicionado a B es igual a la probabilidad de A intersección B partido por la probabilidad de B, si la probabilidad de B es distinto de 0. De las relaciones anteriores se obtiene que, por una parte, la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionada a A, o que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A condicionado a B. Ejemplo, de una urna que contiene 8 bolas verdes y 5 blancas se extraen sucesivamente 2 bolas. Hallar la probabilidad de los siguientes sucesos. Apartado A. Que las 2 bolas sean verdes. Sean V1 sacar bola verde en la primera extracción y V2 sacar bola verde en la segunda extracción. Que las 2 bolas sean verdes significa calcular la probabilidad de V1 intersección V2, es decir, la probabilidad de V1 por la probabilidad de V2 condicionado V1. En la primera extracción tendríamos 13 bolas y 8 verdes. Y en la segunda extracción nos quedaría una bola menos y una bola verde menos. Por consiguiente, la probabilidad de V2 condicionado V1 sería 7/12. Segundo apartado, que la primera sea verde y la segunda blanca. Sean V1 sacar bola verde en la primera extracción y V2 sacar bola blanca en la segunda extracción. La probabilidad de que la primera sea verde y la segunda blanca sería la probabilidad de V1 intersección B2, es decir, la probabilidad de V1 por la probabilidad de B2 condicionado a V1. Que la primera bola sea verde, casos favorables 8, casos posibles 13. Que la segunda bola sea blanca, sabiendo que la primera fue verde, tendríamos que tenemos una bola menos, por lo tanto 12, y tendremos 5 bolas blancas, por lo tanto, casos favorables 5 entre casos posibles 12. Tercer apartado, que una sea verde y la otra blanca. En este caso, la primera puede ser verde y la segunda blanca, o bien la primera puede ser blanca y la segunda verde. Es decir, que una sea verde y la otra blanca significa calcular la probabilidad de V1 intersección B2 unión o
B1 intersección V2, es decir, la probabilidad de V1 intersección B2 más la probabilidad de B1 intersección V2, que sería igual a 8 treceavos por 5 doceavos más 5 treceavos por 8 doceavos. Sucesos dependientes e independientes. Dos sucesos A y B son independientes si la probabilidad de B es igual a la probabilidad de B condicionada a. Y dos sucesos A y B son dependientes si la probabilidad de B es distinto de la probabilidad de B condicionada a. Ejemplo. Consideremos el experimento consistente en la extracción de dos cartas sucesivas de una baraja española. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 caballos? En el apartado A, sin devolver la carta después de la primera extracción. Sean C1 sacar caballo en la primera extracción y C2 sacar caballo en la segunda extracción. La probabilidad de obtener 2 caballos sería la probabilidad de C1 y C2, o sea, C1 intersección C2, que sería igual a la probabilidad de C1 por la probabilidad de C2 condicionada a C1. La probabilidad de C1 sería 4/40avos, porque tenemos 40 cartas y 4 caballos. Pero la probabilidad de C2, sabiendo que la primera carta fue un caballo, o sea, la probabilidad de C2 condicionada a C1 sería 3/39avos. ¿Por qué? Porque tenemos una carta menos, 39, y un caballo menos, 3. En cambio, si devolvemos la carta después de la primera extracción, la probabilidad de obtener 2 caballos sería la probabilidad de C1 intersección C2, es decir, la probabilidad de C1 por la probabilidad de C2 condicionada a C1. Y en este caso, la segunda extracción no se ve condicionada por la primera, porque hemos devuelto la carta. Por lo tanto, la probabilidad de C1 intersección C2 sería igual a la probabilidad de C1 por la probabilidad de C2, es decir, 4/40avos por 4/40avos, dado que al devolver la carta, en la segunda extracción seguimos teniendo 40 cartas y 4 caballos. Probabilidad compuesta o de la intersección de sucesos. Probabilidad de la intersección de sucesos independientes. Si A y B son dos sucesos independientes, se verifica que la probabilidad de la intersección de A y B es igual al producto de las probabilidades de cada uno de ellos. Probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Análogamente, si A, B y C son independientes, se verifica que la probabilidad de A intersección B intersección C es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C. Probabilidad de la intersección de sucesos dependientes. Si A y B son dos sucesos dependientes, se obtiene que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionada a A. Análogamente, si A, B y C son dependientes, se verifica que la probabilidad de A intersección B intersección C es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionada a A por la probabilidad de C condicionado a A intersección B. Para el caso de n sucesos, la probabilidad que estamos considerando se demostraría por el método de inducción. Dicha propiedad se conoce también como el teorema de la probabilidad compuesta. Sean A1, A2, A3 y A en sucesos cualesquiera de un mismo experimento aleatorio, y tal es que la probabilidad de la reacción simultánea de los n sucesos no es nula. Se verifica, por lo tanto, que la probabilidad de A1 intersección A2 intersección A3 intersección A sería igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad de A2 condicionado a A1 por la probabilidad de A3 condicionado a A1 intersección A2 por, puntos suspensivos, la probabilidad de A condicionado a la intersección de A1, A2 y A-1. Sistema completo de sucesos. Consideremos un conjunto de sucesos A1, A2, A3, A tales que cumplen las siguientes condiciones. Primera, la unión de todos ellos es el suceso seguro, es decir, A1 unión A2 unión A3 unión A es igual a E. Y segunda, los sucesos son incompatibles 2 a 2. Un conjunto de sucesos con estas dos propiedades recibe el nombre de sistema completo de sucesos. Ejemplo, en el experimento consistente en el lanzamiento de un dado, consideremos los sucesos A, formado por los puntos muestrales 1, 3 y 5, B, formado por los puntos muestrales 2 y 4, y C, formado por el punto muestral 6. A unión B unión C es igual a E. Y por lo tanto, A, B y C son, y además A, B y C son incompatibles 2 a 2. Tenemos un ejemplo, por lo tanto, de un sistema completo de sucesos. Teorema de las probabilidades totales. Si ahora un suceso B y un sistema completo de sucesos A1, A2, A3, A-N, tales que la probabilidad de A-I es mayor que 0, cualquiera que sea I. El teorema de la probabilidad total establece que si el suceso B puede ocurrir por alguna de las causas A-I, la probabilidad de que ocurra es la suma de las probabilidades de las causas P
P de A sub I por la probabilidad del suceso B condicionado a la causa A sub I, es decir, P de B condicionado a sub I. Es decir, la probabilidad de B sería igual a la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de B condicionado a sub 1 más la probabilidad de A sub 2 por la probabilidad de B condicionado a sub 2 más, puntos suspensivos, la probabilidad de A sub N por la probabilidad de B condicionado a sub N, que podemos resumir diciendo sumatorio desde I igual a 1 hasta N de la probabilidad de A sub I por la probabilidad de B condicionada a sub I. Ejemplo. Se tienen 6 bolas blancas y 6 bolas negras que distribuimos de la siguiente manera. En la urna 1 metemos 2 blancas y 2 negras. En la urna 2 ponemos 4 blancas y 3 negras. Y en una tercera urna 3 metemos la bola negra que queda. Se elige una urna al azar y de ella se extrae una bola. Hallar la probabilidad de que esta sea blanca. Bueno, la probabilidad de que salga cada una de las urnas es un tercio. Sea B el suceso de extraer una bola blanca. La probabilidad de B condicionada a la urna 1 sería un medio, porque hay 2 bolas blancas y 2 negras. La probabilidad de B condicionada a la urna 2 sería 4 séptimos, porque hay 4 blancas y 3 negras. Y la probabilidad de B condicionada a la urna 3 sería 0, porque no hay ninguna bola blanca. Aplicando el teorema de las probabilidades totales, la probabilidad de blanca sería la probabilidad de U1 por la probabilidad de B condicionada a U1, más la probabilidad de U2 por la probabilidad de B condicionada a U2, más la probabilidad de U3 por la probabilidad de B condicionada a U3. Consideremos ahora, bajo las mismas condiciones del teorema anterior, que estamos interesados en conocer la probabilidad de que ocurrido el suceso B, la causa que lo haya producido sea A sub I. Expresándolo analíticamente, queremos calcular la probabilidad de A sub I, condicionado a B. Esta probabilidad nos la proporciona el teorema de Bayes, que nos dice que la probabilidad de A sub I condicionado a B es igual a la probabilidad de A sub I intersección B partido por la probabilidad de B, es decir, la probabilidad de A sub I por la probabilidad de B condicionado a sub I partido por la probabilidad de B, es decir, la probabilidad de A sub I por la probabilidad de B condicionado a sub I partido por el sumatorio desde 1 hasta N de la probabilidad de sub I por la probabilidad de B condicionado a sub I. Veamos un ejemplo. Se tiene una batería de 5 bolsas opacas, idénticas, contenedoras de bolas iguales, según estos datos. La bolsa A tiene 4 bolas blancas, la bolsa B 3 bolas blancas y una negra, la bolsa C 2 blancas y 2 negras, la bolsa D 1 blanca y 3 negras y la bolsa E 4 bolas negras. Con los ojos vendados se toma una bola de una de las bolsas, advirtiéndose luego de la extracción que se trata de una bola negra. ¿Cuál es la probabilidad de que proceda de la bolsa C? La probabilidad de tener bola de una de las 5 bolsas es un quinto. La probabilidad de negra condicionada a la bolsa A sería 0, no tiene ninguna bola negra. La probabilidad de negra condicionada a la bolsa B sería un cuarto, hay una bola negra de un total de 4. La probabilidad de negra condicionada a la bolsa C sería 2 cuartos, hay dos blancas y 2 negras. La probabilidad de negra condicionada a la bola D es 3 cuartos, porque hay 3 blancas y una negra. Perdón, 3 negras y una blanca, y la probabilidad de negra condicionada a la bolsa E es 1 porque hay 4 bolas negras. Por lo tanto, aplicando el teorema de Bayes, la probabilidad sabiendo que sería una bola negra proceda de la bolsa C, probabilidad de C condicionada a N, sería la probabilidad de C por la probabilidad de N condicionado a C, partido por la probabilidad de A por la probabilidad de N condicionada a A, más la probabilidad de B por la probabilidad de N condicionada a B, más la probabilidad de C por la probabilidad de N condicionada a C, más la probabilidad de D por la probabilidad de N condicionada a D, más la probabilidad de E por la probabilidad de N condicionada a E. Sustituyendo los valores anteriores, obtendríamos que la probabilidad de que sabiendo que es una bola negra proceda de la bolsa C sería un tercio.